Por fin inició la máxima categoría con un día lleno de mucha acción. Tuvo de todo, incidentes en pista, sorpresas y algunas revelaciones que de a poco dejan ver las virtudes de los equipos. Hasta el momento no han decepcionado para nada. Vamos al resumen del día de prácticas número 1 y 2 en el Gran Premio de Australia. Para comenzar tengo que hacer la mención de que el trazado iba a ser muy complicado en los primeros minutos. Al ser un circuito semiurbano con poca actividad durante el año, el asfalto tarda más en estar al punto correcto en que los pilotos pueden apretar el ritmo en los ensayos de clasificación y simulacros de carrera. Poca adherencia y complejidad para colocar en temperatura los neumáticos son algunos de los puntos que debían enfrentar. Por esta razón era importante tomar con calma la sesión. No cometer errores iba a ser clave porque en un trazado así de complejo y con los muros tan cerca, daba una combinación en la que el desenlace podía ser un incidente en la pista. El clima en esta primera sesión de prácticas era soleado. Hasta ese momento no se veían indicios de lluvia y el público estaba expectante, esperando ver a los equipos ya en el trazado. Todos los pilotos estaban en sus monoplazas, listos para salir en cuanto se anunciara la bandera verde. Cuando se dio la autorización, los corredores salieron de inmediato al asfalto. No querían perder tiempo, aunque esto provocó un poco de tráfico en el pit lane. La gran mayoría salió con compuestos medios e iniciaban las vueltas de calentamiento. Era muy importante tener ese reconocimiento en la pista. Apenas 4 minutos después ya veíamos los primeros cronos de la temporada, aunque eran tiempos bastante altos aún. La referencia en este inicio era Verstappen con su Red Bull marcando el 1:19.771. Sin embargo, era claro que este tiempo no duraría mucho. Pasaron los primeros 10 minutos con vueltas continuas. Se dividía todo entre quienes buscaban entender el comportamiento del auto en ritmo de carrera y quienes se dirigían al balance de clasificación. Red Bull en particular estaba realizando pruebas minuciosas consecuencia de sus nuevos componentes. Para esta primera jornada habían llevado 15 nuevas piezas para el RB21. Era de llamar mucho la atención. Lo que debemos remarcar en este caso es que eligieron el suelo viejo, es decir, el de Abu Dhabi 2024, una muestra de que los intentos de innovación hasta ese momento no estaban dando frutos. Con casi 12 minutos cumplidos, Charles Leclerc se colocaba como líder con el 1:18.317. Los tiempos paulatinamente iban mejorando poco a poco. La pista iba incrementando en cuanto a prestaciones, y eso era más que claro. El top 10 cambiaba constantemente. Norris subía al primer puesto, pero Leclerc de inmediato retomaba la punta. McLaren y Ferrari mostraban una gran adaptación y velocidad. Estaban siendo fuertes. Parecía que las proyecciones estaban siendo cumplidas. Faltando 47 minutos, Leclerc estaba en la primera posición. La referencia 1:17.880. Algunos pilotos estaban en boxes después de unos primeros minutos totalmente frenéticos. Un equipo que aún no se había hecho presente en el top 10 era Mercedes. Parecía que estaban esperando que la pista se despejara un poco más y así lanzar sus vueltas rápidas. Russell marcaba un buen crono que lo colocaba a segundo, a solo 150 milésimas de Leclerc. Los Red Bull seguían con sus pruebas con parafina en ciertas piezas como la suspensión delantera o el alerón trasero. Verstappen se mantenía en el top 5, pero Lawson se veía un poco relegado hasta la 12ª posición. Estamos conscientes de que son prácticas, pero se notaba que le costaba mucho controlar el monoplaza al neozelandés. Faltando 40 minutos llegó la primera interrupción del 2025 en una sesión. Se activó el protocolo de bandera roja porque había mucha grava en el circuito. Las curvas 6 y 7 estaban siendo un reto importante para los 20 pilotos, porque aún no encontraban el punto correcto para enfrentarse a ellas sin llevarse leca al asfalto. Los comisarios debían limpiar para evitar problemas. Esta pausa ayudó a los pilotos a revisar sus datos y dar retroalimentación a sus ingenieros. El top 10 de los mejores cronos hasta ese momento era Leclerc en la primera posición con su 1:17.880, seguido de Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Hamilton, Sainz, Tsunoda, Gasly y Alonso.
La bandera verde regresó cuando faltaban 35 minutos para terminar la primera sesión. Poco a poco los pilotos se reincorporaron. No todos salieron, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull eran quienes tenían más prisa. Faltando 30 para que terminara la jornada, las posiciones no cambiaron en la parte alta. Hasta ese momento, casi todos los pilotos estaban en el asfalto en ese momento. Las trampas de grava seguían siendo un problema constante, especialmente en las que ya te había mencionado, es decir, curvas 6 y 7. Seguían las dificultades. Pocos minutos después vimos como Max Verstappen se colocaba primero. El piloto neerlandés montó el compuesto blando y marcó el 1:17.696, destacando que la diferencia entre este tiempo y el de Leclerc era de 146 milésimas, pero es importante hacer este contraste, y es que el crono del piloto monegasco fue hecho con gomas medias. Otros pilotos que usaron neumáticos rojos fueron Russell, Sainz y Antonelli, quienes marcaron tiempos de clasificación, ensayos en este caso, pero ninguno superó la referencia del tetracampeón. Poco a poco, más corredores se unieron al pelotón con neumáticos de este mismo compuesto. Todo el mundo quería ver a McLaren y Ferrari marcando tiempos con estos compuestos, ver de qué eran capaces, porque daba la sensación de que aún no mostraban toda su capacidad. Era curioso ver cómo en la pretemporada McLaren en particular se ocultaba bastante. Apenas salían a rodar y pasaban mucho más tiempo en los boxes, y en esta jornada no era la excepción. Faltando 23 minutos, vimos una vuelta muy fuerte de Carlos Sainz, con récord en el primer y tercer sector con su Williams, colocándose primero con el 1:17.401. Al mismo tiempo presenciamos el primer accidente del año. Oliver Bearman con su Haas tuvo un impacto fuerte. Pésimo inicio para el piloto británico que perdió el control después de tocar la grava. Una muestra clara de la inexperiencia, aunque evidentemente es parte de la curva de aprendizaje. Esto afectaba mucho a todos los equipos, no solamente a Haas. Es un tiempo que evidentemente no se recuperaría. Los Bulls en especial estaban urgidos de rodar más, porque aún debían de recopilar más información de sus nuevos componentes. El top 10 a falta de 15 minutos para el final eran Sainz en primer lugar, Leclerc, Verstappen, Russell, Alonso, Hadjar, Norris, Antonelli, Hamilton y Piastri. La actividad se reanudó con 12 minutos restantes. Quedaba poco tiempo, pero los equipos estaban dispuestos a aprovechar al máximo ese último resquicio. Antes de que se anunciara la bandera verde, todos los pilotos estaban formados en el pit lane, la mayoría con neumáticos blandos y algunos con medios. Después de las vueltas de calentamiento, los tiempos comenzaron a mejorar bastante, aunque Sainz se mantenía con el mejor registro. Faltando 6 minutos, los McLaren se colocaban en el top 5, Norris tercero y Piastri cuarto. Parecía que los MSL38 por fin se iban a quitar la máscara. Los Ferrari no se veían tan cómodos, especialmente en el tercer sector. Las últimas 3 curvas estaban siendo un desafío constante para los SF25. Leclerc estaba segundo, pero Hamilton octavo. Seguimos adelante y los pilotos comenzaron a mejorar. Parecía que no veríamos cambios drásticos y nos mantendríamos en el 1:17. Las pruebas mostraban la fortaleza de ciertos pilotos, pero también una evidencia de la falta de adaptación de otros con su auto. Necesitaban ajustar la configuración para exprimir más el rendimiento de sus autos. Gran parte de la parrilla aún necesitaba ajustar la configuración para exprimir más el rendimiento de sus monoplaza. Hablamos especialmente de Hamilton, Piastri, Russell y el mismo Albon. Justamente hablando de este punto, en el último minuto, Russell estuvo a punto de chocar contra el muro, pero frenó a tiempo. Solo dañó las gomas y salvó por poco su W16. Los últimos minutos fueron más relevantes aún, con un Lando Norris colocándose primero, superando el tiempo de Carlos Sainz y su Williams. La nueva referencia era el 1:17.252. Muchos corredores lanzaron vueltas rápidas antes de ver la bandera a cuadros, cambiando bastante el orden final de esta primera sesión de libres. El top 10 final quedó de la siguiente manera: Norris en la primera posición, seguido de Sainz, Leclerc, Piastri, Verstappen, Albon, Russell, Alonso, Hadjar y Stroll. De esta manera terminaba la primera sesión. Nos íbamos a la práctica libre número 2. Pero antes recuerda que si te gustó
gustan este tipo de resúmenes, dale like y suscríbete. De esta manera estarás siempre bien informado. Continuemos con este video. Iniciamos con la práctica libre número 2 y para este punto los pilotos salieron de inmediato. De hecho, varios de ellos comenzaron a practicar la arrancada en la salida de los boxes. Justamente, casi vemos un incidente entre Norris y Lawson, porque el neozelandés salió demasiado lento a pesar de que no había necesidad de esto, pero no pasó a mayores porque el británico pasó justamente por la hierba para poder colocarse por delante. Momento de tensión entre Red Bull y McLaren. Las gomas que eligieron muchos de los pilotos para esos primeros minutos fueron los compuestos medios, con la intención de hacer algunas vueltas continuas para mejorar el engomado en la pista. Las condiciones estaban lejos de ser óptimas para poder desarrollar las pruebas todavía, aunque ya debían de comenzar a trabajar con más intensidad. Y créeme que lo hicieron arrojando datos bastante interesantes que te contaré más adelante. El tiempo para las sutilezas ya se había terminado y esto se evidenció desde los primeros intentos con neumáticos de compuesto medio. Llegaron inmediatamente al rango del 1.17. Estaba claro que iban a recortar todavía más esos cronos. Habían pasado solamente 6 minutos y Norris ya se colocaba primero con el 1.17.671, a 4 décimas del mejor tiempo registrado en la primera sesión, lo que reflejaba que ya estaban liberando el potencial real de todos los monoplaza. Ya se estaban encaminando muchos de ellos con el balance correcto y por supuesto esto les daba más confianza a los corredores. También es cierto que para este momento ya comenzábamos a ver cierto contraste entre los equipos, refiriéndome a que unos ya estaban mejor encaminados en cuanto a la puesta a punto, el balance del auto en curvas, que era lo más complicado para esta fecha. Equipos como los de Woking, por ejemplo, y también Williams estaban siendo muy eficientes. RB también parecía ser sólido en esos primeros instantes. Hasta ese momento, Red Bull estaba tendiendo al sobreviraje en el paso por curva, lo que estaba complicando la tarea de Lawson, pero también de Max Verstappen. Las dificultades no cesaban para los de Christian Horner, quienes se veían que habían avanzado correctamente con su auto era Ferrari, porque Leclerc se estaba acercando a los líderes. Hamilton, por otro lado, estaba teniendo ciertas dificultades, aunque evidentemente todavía tenía tiempo. Conforme pasaban los minutos y veíamos los nuevos cronos, era más que evidente que los equipos estaban siendo bastante mesurados en sus vueltas. La prueba más clara de esto fue ver cómo George Russell se colocaba con neumáticos de compuesto duro en la primera posición, a pesar de que los demás que habían plasmado sus tiempos lo habían hecho con los compuestos medios. El británico estaba liderando hasta ese momento con el 1.17.565. Se podía prever que iban a hacer un recorte sustancial. De hecho, al igual que en la pretemporada, la primera organización que comenzó a incrementar todavía más su intensidad fue Williams. Carlos Sainz estaba plasmando récord absoluto en el primer sector, a pesar de que en el segundo estaban perdiendo un poco. Los ajustes en ese FW46 le estaban dando lo suficiente para ser líder una vez más al español. Habían pasado apenas 10 minutos de la segunda sesión cuando ya veíamos el 1.17.3, muy cercano al tiempo de referencia de la primera práctica libre con el 1.17.252 que dejó el británico Lando Norris. En estos intentos continuos por parte de muchos pilotos vimos cómo el W16 de George Russell era especialmente competitivo. Se quedó solamente a una milésima del madrileño y no habíamos visto nada todavía. La pelea por el mejor tiempo en esos primeros 15 minutos se estaba dando entre 4 equipos: Mercedes, Ferrari, Williams y McLaren. Red Bull no estaba en la lucha porque seguían teniendo bastantes problemas en el paso por curva, el sobreviraje, un tren trasero muy inestable. Se estaba repitiendo la misma tendencia en este RB21 de lo que sucedió con el RB20 del
año pasado, sufriendo muchísimo por encontrar el balance. La puesta a punto es un reto absoluto para Max Verstappen, Liam Lawson y Pierre Gasly. Habían pasado 18 minutos de la segunda sesión cuando vimos por fin la primera aparición del cabalino rampante. Charles Leclerc estaba plasmando el récord absoluto en el primer sector, récord personal en el segundo y récord absoluto también en el tercero, y así bajó los tiempos al 1:16.794, a más de 5 décimas de la segunda posición Carlos Sainz. Neumáticos de compuesto medio. El SF25 se veía muy sólido. De inmediato, su compañero de equipo hizo lo propio. Lewis Hamilton se colocaba segundo por delante del madrileño, llevando su SF25 a 4 décimas del monegasco, plasmando el 1:17.194. Una señal positiva para el británico, pero aún estaba lejos. Por cierto, con el accidente que sufrió Oliver Burman en la primera práctica, se perdió toda la segunda. Haas trató de repararlo todo para que pudiera rodar justamente en este momento, pero llevó más tiempo de lo planeado. Con esto, el novato no pudo concretar su programa de prácticas. A falta de 37 minutos para el final, el top 10 era el siguiente: Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Norris, Piastri, Albon, Tsunoda, Hadjar y Doohan. Max Verstappen se encontraba en los pits en la 11ª posición. Lawson, por otro lado, estaba 18º. Los toros se encontraban muy lejos de la pelea. A falta de media hora comenzaron a montar los neumáticos de compuesto blando. Es ahí cuando comenzamos a ver un recorte importante en cuanto a los cronos, empezando por Yuki Tsunoda, que en su primer intento le ganó por 10 milésimas a Charles Leclerc, que lo había hecho con compuesto medio. Se colocaba primero con el 1:16.784. Pero de inmediato llegaron los intentos de los equipos que se proyectan como los favoritos, empezando por McLaren con Lando Norris. El británico consiguió recortar al 1:16.580. Para este punto, hablando de que ya estábamos a la mitad de la sesión, el tráfico comenzó a ser un problema, porque con la urgencia de todos los pilotos por salir a probar la puesta a punto, dificultaban la tarea de encontrar esa vuelta efectiva, limpia, algo que evidentemente también iban a sufrir en la clasificación. Habían pasado algunos minutos y el primer SF25 que concretó su primer giro con compuestos blandos fue Lewis Hamilton. No fue una ejecución muy positiva porque se quedó lejos, 279 milésimas de la punta. Quedó todavía por debajo de su compañero de equipo, a pesar de que aún se mantenía el tiempo del monegasco con los compuestos medios. Necesitaba ajustar todavía más el multicampeón. Unos segundos después vimos a Leclerc en acción. Había colocado las gomas rojas y cerraba su intento quedando primero, superando al MSL39. Había concretado récord personal del primero y segundo sector, pero el absoluto en el tercero, que parecía ser la gran fortaleza del SF25. Con este crono se mantenía por delante de Norris por casi décima y media. Hablamos de un tiempo de 1:16.439. Esto dejaba ver un panorama muy interesante, la potencial pelea entre McLaren y Ferrari, especialmente porque los dos más cercanos perseguidores eran los MSL39, en un rango de prácticamente décima y media entre ellos y el monegasco. Concretamente, Norris mantenía el 1:16.580, Piastri 1:16.563 y Leclerc el 1:16.439. Diferencias mínimas entre estos tres primeros. Faltaban 15 minutos para el final de esta sesión cuando comenzaron a trabajar con las tandas largas, es decir, ensayos de carrera. Incrementaron el combustible en los autos y optaron algunos en neumáticos blandos, otros con neumático duro. Por lo tanto, ya no vimos cambios en el orden de los
los mejores tiempos. El top 10 en este sentido quedó de la siguiente manera. La referencia, como ya te había mencionado, era el monegasco piloto de Ferrari, seguido de Piastri, Norris, Tsunoda, Hamilton, Hadjar, Verstappen, Hülkenberg, Stroll y Russell. Los Red Bull todavía estaban muy lejos. Trataban de competir, pero simplemente el auto no ayudaba en lo más mínimo. Tienen mucho trabajo por hacer si quieren corregir este comportamiento errático del RB21. Y hablando justamente de los equipos que se proyectaban como los primeros en cuanto a la capacidad, Mercedes estaba también sufriendo. Russell no lograba encontrar el balance correcto, sufrió muchísimo para poder hacer una vuelta efectiva. Su mejor tiempo era el 1:17.282, casi el segundo de diferencia con la cima. Comenzamos a ver vueltas continuas, tanque lleno sin activar el DRS para ver el comportamiento de los autos en carrera. Comenzamos a ver una diferencia interesante, porque McLaren y Ferrari estaban por delante del resto. No solamente se habían mostrado superiores en vueltas de clasificación, también en tandas largas. Por lo tanto, hasta este momento son los dos grandes candidatos de poder llevarse la victoria en Australia. En cuanto a datos concretos, vamos a hablar de números. Norris llegó a promediar un tiempo de 1:21.921, siendo el mejor ritmo de todos, seguido de Leclerc, con un promedio de 1:22.140, es decir, una diferencia de poco menos de una décima y media. Esto es un aproximado, evidentemente puede llegar a variar ya dependiendo del clima, también de la puesta a punto, si priorizan la clasificación y no tanto la carrera, o viceversa. Lo que no se puede negar es que el panorama es muy interesante para este fin de semana, porque no hay un claro favorito por la victoria. Los dos candidatos están ahí en la pelea. Para ver quién dará el primer golpe, tenemos que esperar unas horas más para la clasificación, en donde la lucha por esa primera posición será tal vez entre 4 o más pilotos. Ya lo veremos en lo que será la primera quali de la campaña. Mientras tanto, en la parte de abajo puedes dejarme cuál es tu predicción, justamente tu top 3. Estaré leyéndolos a todos. Antes de despedirme, te dejo también los horarios para la práctica libre número 3, que será dentro de algunas horas. Más tarde, la clasificación. Y recuerda que aquí tendrás el resumen de todo lo que suceda también en esa misma jornada de actividad. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.